En RR Noticias, la voz de Fernando Ortiz Proal. Fernando siempre tiene una visión aguda de los grandes temas de la política nacional y pues siempre es un gusto recibirlo. ¿Cómo estás, Fernando? Estimado Ángel, muy bien, muchas gracias. Aquí andamos en este jueves, nubladón. Así es, decimos que son días londinenses, ¿no? Hoy el clima pinta londinense. Exacto, así se siente. Y además, algo que siempre me acuerdo, que tú me lo dijiste de las primeras veces que tuvimos la oportunidad de conversar, que cuando el cimatario trae sombrerito es que seguramente va a tocar agua, ¿no? Sí, dicen cimatario con sombrero, seguro aguacero, ¿no? Algo así. Bueno, es pues, un dicho de estos queretanos. Así es, queretanísimo. Oye, ¿qué me platicas esta mañana, Fernando? Pues mira, estimado Ángel, el primer tema, ahora sí que ineludible, tiene que ver con este muy lamentable accidente en Coahuila. No es una mina propiamente, dicen los especialistas que es un pozo de extracción de carbón. Que se encuentra a 50 metros bajo tierra. Aparentemente los trabajadores que se encontraban laborando en ese espacio tocaron o abrieron una fuente de agua, se inundó y se quedan atrapados. Dicen que 10, dicen que 11, pero son entre 10 y 11 personas. 4 afortunadamente ya salieron, 1 está bien, otros 3 están recibiendo atención médica. Y bueno, pues vemos otra tragedia en estas minas, por llamarles de alguna manera, artesanales que existen en nuestro país. Para Vicente Fox en su sexenio aquel tema de pasta de conchos fue realmente costoso en todos los sentidos, claro, pero sobre todo en el sentido social por las pérdidas. Y curiosamente otra vez en Coahuila, y curiosamente el lugar se llama Conchas, ¿no? Sí, o sea, estas similitudes, estas cuestiones curiosas. Y bueno, me parece que el gobierno federal, en particular el presidente, actúa adecuadamente porque de inmediato, y tú dabas la nota hace unos minutos, determinan el plan de N3 y entran a tratar de rescatarlos, ¿no? Ojalá se logre. Desde el otro punto de vista, Ángel, de la responsabilidad, otra vez vemos esa anarquía que prevalece lamentablemente en muchas circunstancias y aspectos en nuestro país. Es verdad. Porque dicen o señalan que la concesión o autorización de explotación de este pozo de carbón está a nombre de una persona física de apellido Solís, pero que se la renta a otra persona física, pero que no es quien lo trabaja porque es otra persona de apellido Zapata que aparentemente opera muchos de estos negocios en aquellas tierras. Y nuevamente vemos, insisto, Ángel, esta falta de claridad y de precisión, de responsabilidad. Claro. ¿A quién se va a responsabilizar de esto? Si es que existe una responsabilidad. También hay hechos de la naturaleza que pueden lamentablemente generar una tragedia y que no serían responsabilidad de ninguna persona. Pero bueno, no salimos todavía de la tragedia cuando ya empiezan los dimes y diretes con quién puede eventualmente ser el responsable, por supuesto, si es que hubo, insisto, alguna conducta en la que no se cumpliera con las medidas de seguridad, sanitarias, etcétera, que se deben de tener, ¿no? Porque si de inicio no hay una claridad sobre quién tiene el título de explotación de este pozo, esta mina, como le quieran llamar, pues mucho menos claro es el quién tiene la responsabilidad de proporcionar todas las garantías de seguridad a quienes trabajen ahí. Claro, y entre comillas este arrendamiento, lo digo entre comillas porque teóricamente no es viable. ¿Esa figura, ¿no? ¿Dónde está? Por eso hay un concesionario que es el responsable o un autorizado, ¿no? Pero bueno, mire, esperemos que se rescaten con vida estas personas, que sin duda es lo más importante. Es verdad. Y que bueno, que otra vez, ¿no? Otra vez, que se tomen medidas para evitar en lo posible estos accidentes que lastiman tanto a la sociedad, porque de suyo, Ángel, trabajar en esas condiciones. Sí, veíamos salir al joven que salió de este pozo afortunadamente bien, porque aparentemente se encontraba en una zona más alta, en de un estos punto 50 más alto, metros, sí, claro, sin un solo equipo. No traía casco, no traía nada, no tiene lo único que traía era el escapulario de Nuestra Señora del Carmen, en el mejor de los casos. Así es, entonces desde ese momento empieza uno a apreciar todas estas inconsistencias, y de veras, Ángel, es muy lamentable porque en México nos suceden tragedias y pareciera que no tenemos la capacidad de aprender de ellas. Pareciera que estamos fatalmente condenados a repetirlas y a repetirlas, ¿no? Y bueno, esperemos, insisto, que salgan con vida, ¿no? Y en este mismo tenor de la anarquía,
También veíamos ayer las imágenes en el Hospital La Raza, este enfrentamiento, porque fue un enfrentamiento. No le puedes llamar de otra forma. Esta bronca, muchos trabajadores de este hospital que estaban, pues, francamente molestos por la actuación de la autoridad en lo que dijeron algunos que era pues, una revisión para ver si les encontraban sustancias prohibidas, ¿no? Exactamente, dicen que llega esta Guardia Federal, entiendo yo que es una especie de granaderos de la Policía Federal, Pues sí. hacer revisiones a los trabajadores del hospital, porque me imagino suponen que sustraerán medicamentos o equipo, ve tú a saber qué. Es curioso porque pues finalmente la Constitución sí dice que nadie puede ser molestado en su persona sin mandamiento escrito de la autoridad competente, y veíamos ya cómo se vino cocinando el broncón, Ángel, porque en videos ya exhibidos de días anteriores se empezó a ver la agresividad. O vamos a decirlo distinto, cuando menos la falta de profesionalismo con la que se conducen. De tacto, vamos a llamarle así, ¿no? O sea, la falta de preparación para esta clase de funciones de los elementos de esta Guardia Federal, cómo vino creciendo la molestia del personal del hospital, al grado que, bueno, pues el día de ayer vemos estas imágenes, y lo más increíble es que la autoridad, en este caso el Instituto Mexicano del Seguro Social, con una, perdón por la palabra, gran desfachatez, en el comunicado afirma, y por cierto, no se afectaron los servicios del hospital. ¡Por Dios! No hay que ser Sherlock Holmes, simplemente viendo las imágenes es evidente que se afectaron los servicios, claro, que se lesionó las instalaciones, se agredió al personal que obviamente pues, le sirve, le proporciona ese servicio a los pacientes que están allá adentro. Yo quiero ver, Ángela, estas personas que estuvieron agarrándose literalmente a golpes con los policías, que minutos después entren a quirófano. A quirófano o a darte un servicio de laboratorio o de imagenología. ¿En qué condiciones? Pues por favor. Entonces, bueno, seguimos en esta tónica de que todo está politizado, ¿no? Todo está politizado, y no hay problema que no se le mida el agua a los chayotes del costo político para ver de qué manera se comunica en lugar de ver de qué manera se atiende. ¿Y cómo se resuelve? Y va, ya en el colmo de los sueños, ¿no? ¿De qué manera se previene para que no ocurriera todo esto? Esto se prolongó mucho tiempo. Es increíble en que en todo ese tiempo, Ángel, no haya habido la capacidad de que arribara un funcionario de esta Guardia Federal a replegar a los policías, el director o las autoridades del hospital a replegar al personal, claro, o del sindicato, no sé, por supuesto, y haber generado una contención de estos acontecimientos, pues que afortunadamente no pasaron a mayores, ¿no? Sí, pero que tenía todos los elementos para convertirse en una tragedia y grave por la falta de sensibilidad de todas las partes, ¿no? Así es. Otro tema interesante, Ángel, tenemos esta confrontación que está surgiendo, que ojalá se detenga, entre la Iglesia Evangélica y la Iglesia Católica. Okay. Sale un ministro de la Iglesia Evangélica hace un par de días a declarar que en su concepto la Iglesia Católica está incendiando al país. Responde el día de ayer un representante de la Iglesia Católica diciendo, espérense, ¿no? Nosotros emitimos opiniones, el país puede que ya esté incendiado, sí, ¿no? Sí. Y la verdad es que en este entorno de confrontación que lamentablemente se ha venido prolongando en el país, asusado por las dos partes que están políticamente involucradas en el mismo, no nos damos cuenta que empieza a extenderse. Y es muy delicado ahora que las iglesias vayan a confrontarse entre ellas, ¿no? Claro. Me parece que en cualquier caso, cualquiera de las iglesias deben ser remansos en los que, al contrario, se transmitan mensajes de paz, de cordialidad, de serenidad para los feligreses, independientemente de los credos. Porque al final, en última instancia, el objetivo de todas es el mismo, ¿no? Que es generar mejores personas bajo los lineamientos políticos, claro, filosóficos o morales que tú quieras. Y entonces, que otra vez por un tema político empiecen a confrontarse es delicado, ¿no? Y bueno, lo internacional, hablando de las iglesias, hace unos días el Papa Francisco emite una carta apostólica muy interesante, Ángel, en la que hay una serie de cuestiones que vale la pena tomar en cuenta.
Una de ellas tiene que ver, por ejemplo, con esta prelatura personal del Opus Dei, Sí. que sin emitir ningún juicio aquí en Querétaro, por ejemplo, son muy presentes, operan algunos de los colegios privados pues de mayor calidad que hay en la entidad, y como en todo hay gente de todo en todos lados. Sí, claro. Pero finalmente como institución durante muchos años, décadas, funcionaron con lo que para algunos era una especie de diócesis universal, ¿no? Eran entre comillas autónomos y operaban a nivel mundial. Se estima francamente que solo le rendían cuentas pues a su superior y al Papa y párale de contar. Y por quinquenio. Sí. Se rendían un informe quinquenal, ¿no? Cada 5 años, lo que les daba una gran autonomía. El Papa Francisco, que es de corte jesuita, pues bueno, tiene una idea diferente, los acomoda ahora como si fuesen una congregación, los pone bajo la supervisión de una comisión del clero, y bueno, tendrán que rendir informes anuales, quedan de alguna manera ya supeditados a los obispados de los lugares donde funcionan. Sus representantes o jerarcas no podrán ser obispos, que eso es interesante. Y la argumentación es, bueno, que se dediquen más a la función misionera que a la parte jerárquica de la iglesia, ¿no? Pero bueno, otro tema interesante que surge a raíz de esta apostólica y que queda suspendido es que se levante ya, y perdón, a mi juicio, esta absurda disposición de que las personas que disolvieron su vínculo matrimonial no puedan recibir el sacramento de la comunión. Con todo respeto se ha dicho, me parece absurdo, que bueno que esté considerando eliminar esa cuestión, porque claro, fíjate qué curioso, Ángel, supeditas la vida espiritual de una persona a un acto civil, porque el divorcio es un acto civil. Sí, estoy de acuerdo. Es ante la autoridad civil. Entonces supeditas o condicionas las posibilidades de desarrollo espiritual en el rito, en una fe en particular de la Iglesia Católica de una persona, a una cuestión meramente civil. Lo que de suyo me parece un despropósito, y más aún considerando que, bueno, que las personas no podemos ser juzgadas o no puede nadie ser juzgado por ese. Y ya si nos metemos en un debate religioso, fíjate, tiene mayor figura moral pues una persona que cometió un delito y que está hoy metido en la cárcel, que puede ser hasta un asesino, ese sí podía recibir el sacramento de la comunión, y una persona que ha decidido desvincularse de otra bajo el sacramento del matrimonio, no podía recibir la comunión. Pues es un sinsentido. Claro. Son atavismos que se tienen que vencer. Y finalmente, esto es interesante, el Papa Francisco nombra a 3 mujeres, Ángel, encargadas ya de hacer los estudios o formar los expedientes en virtud de los cuales se decidirá a qué personas se nombra obispos en los distintos países del mundo. Muy importante. Y la verdad es un acto, digamos, de justicia, ¿no? Pues sí. Algunos lo verán como simbólico, yo creo que sí le van a aportar una visión y un feeling totalmente distinto, y bueno, pues ojalá que sean también algunos de esos puntos que nos hablen de que la Iglesia Católica, con tantos feligreses como los tiene en nuestro país y con esta presencia que tiene a nivel mundial y con esta influencia también espiritual que tiene pues en las vidas de millones de personas, pueda irse abriendo también a otros asuntos. Es algo que se le ha criticado mucho a Francisco, el hecho de que en el discurso ha vendido muy buenas frases y es un papa muy mediático, pero en la realidad poco se ha avanzado en los terrenos de apertura de la Iglesia Católica. Claro, dice Masferrer, este analista de temas religiosos muy avalado, que parece que ya se está actuando, ¿no? Y que al principio el ala conservadora del Vaticano pensó primero que el papado de Francisco iba a ser muy corto, cosa que ya no pasó. Y segundo, que despectivamente le llamaban el argentino, no iba a tener los alcances para impulsar, no obstante ser jesuita, este tipo de cambios, y pues sí lo está haciendo, ¿no? Así Entonces, es. también interesante estos vientos nuevos que empiezan a soplar en la Iglesia Católica. Ojalá que sigan caminando ahí, reitero, por la influencia que tienen en las vidas de millones de personas. Gracias por estar aquí esta mañana, Al contrario, Fernando. Ángel, un verdadero placer. Siempre es un gusto, ¿qué les digo? Un lujo tener a Fernando Ortiz Proal con nosotros. Amigos, son las 7:47, regreso enseguida contigo.